Mi nuera convenció a mi hijo de mudarse a otro país para alejarlos de mí cuando tuvo a su primer bebé, la Moela. Necesitaba ayuda y no tenía a nadie más. ACTUAL y Z. ACUAN1. Voy a intentar escribir esto con la mayor honestidad que puedo, aunque me tiemblan las manos mientras lo hago. Tengo 61 años. Nunca en mi vida había pensado que terminaría contando mis cosas íntimas en internet, pero tampoco pensé que llegaría a este punto sentada en la cocina de mi hijo, en un país que no es el mío, escuchando llover sobre un techo que no reconozco, con un bebé dormido en mis brazos, que huele exactamente igual que olía Rodrigo cuando era pequeño, y me doy cuenta de que no sé cómo llegué aquí. Bueno, sí, Ashi, lo sé perfectamente, por eso necesito contarlo. Me llamo Graciela. No voy a dar apellidos ni ciudades exactas, porque aunque estoy mayor, no soy tonta, y porque parte de esta historia involucra a personas que todavía están vivas y que todavía me importan, aunque durante años actué como si no. Tengo un solo hijo, al Rodrigo An. Lo tuve a los 28 años, después de 2 embarazos que no llegaron a ningún lado, después de años de médicos y de ese silencio horrible que se instala en una pareja cuando el cuerpo no hace lo que se supone que debe hacer. Cuando nació Rodrigo, mi marido Ernesto Lor, en la sala de partos, yo no lo había visto llorar nunca. Era un hombre de esos que apretaban los dientes y seguían adelante, que confundían la emoción con la debilidad. Pero ese día lloró, y yo pensé, este niño va a ser el centro de todo. Y lo fue en para bien y para mal. Lo fue. Ernesto murió cuando Rodrigo tenía 16 años, infarto rápido, sin aviso, sin despedida. Un martes por la mañana salió a trabajar y no volvió. La vida hace esas cosas. Te da algo y te lo quita antes de que termines de entender lo que tenías. Después de eso, Rodrigo y yo nos convertimos en una unidad. No lo digo con orgullo, porque ahora entiendo que no siempre fue sano. Lo digo como un hecho. Éramos los dos solos contra todo. Yo trabajaba en administración de una clínica privada, ganaba lo suficiente para que no nos faltara nada básico, y me dejé la espalda para que Rodrigo pudiera estudiar en una buena universidad. No era una fortuna lo que yo tenía, pero era todo lo que tenía, y lo puse en él sin pensarlo 2 veces. Rodrigo era buen hijo. Quiero dejarlo claro, antes de que esto se convierta en una historia de resentimiento, porque no es eso, o no, solo eso. Era atento, me llamaba, me visitaba los fines de semana cuando empezó a vivir solo, me preguntaba cómo estaba el trabajo, recordaba los nombres de mis compañeras. Era el tipo de hijo del que una madre habla con orgullo sin sonar presuntuosa, porque los méritos eran suyos. Se graduó de ingeniería, consiguió trabajo rápido, empezó a construirse una vida. Yo lo miraba y pensaba en Ernesto. Míralo, lo hicimos bien. Conoció a Valentina cuando tenía 27 años. Me la presentó una noche que quedamos a cenar los 3, en un restaurante que yo no conocía, y que él había elegido, lo cual ya era inusual, porque normalmente íbamos a los sitios de siempre. Debería haber entendido esa noche que algo había cambiado. No en el mal sentido, necesariamente, solo que algo había cambiado. Valentina era guapa de una forma que no llama la atención de inmediato, en pelo oscuro, ojos claros, una sonrisa que tardaba en llegar, pero que cuando llegaba era completamente sincera. Era educada. Me trató bien esa noche, me hizo preguntas sobre mi trabajo, escuchó mis respuestas, se rió en los momentos adecuados. Al final de la cena pensé, me cae bien. Ojalá hubiera seguido pensando eso. El problema no fue Valentina en sí misma. El problema fue lo que empezó a pasar después, tan lentamente que durante meses no pude identificarlo. Y cuando lo hice ya era demasiado tarde para reaccionar, sin parecer la villana del cuento. Las llamadas de Rodrigo empezaron a espaciarse. Antes, me llamaba casi todos los días, aunque fuera 5 minutos. Después, fueron cada 2 días, después una vez a la semana, después cuando podía, las visitas. También, los domingos que antes pasábamos juntos comiendo en mi casa, fueron convirtiéndose en excepciones. Al principio lo entendía, tenía novia, tenía una vida, era normal, me lo decía a mí misma con esa voz firme que una desarrolla después de años de tragarse cosas. Es normal, Graciela, suéltalo, es normal. Pero había detalles que no podía ignorar. Por ejemplo, Rodrigo empezó a pasar las Navidades con la familia de Valentina. La primera vez me dijo que era porque los papás de ella vivían en otra ciudad, y era más difícil para ellos. Viajaran, entendí. La segunda vez me dijo que ya era una tradición establecida, y que cambiarlo sería complicado. Ana sentía. En la tercera vez, ya no me dio muchas explicaciones, y yo ya no pregunté, porque había aprendido que preguntar tenía un costo que yo no siempre podía pagar. El costo era que Rodrigo se ponía tenso, me decía que yo no entendía,
y después tardaba más en llamarme, así que aprendí a no preguntar. Lo que no sabía entonces, lo que tardé años en entender, es que mientras yo aprendía a callarme, Valentina estaba aprendiendo otra cosa, aunque el silencio de una suegra no significa ausencia, significa acumulación, y las cosas acumuladas, tarde o temprano, explotan. Hubo un episodio que marcó un antes y un después, aunque en el momento no lo vi así. Fue el cumpleaños de Rodrigo, el año en que cumplió 30. Yo había planeado una cena, pequeña, íntima, los amigos de siempre de él, algunos que lo conocían desde el colegio, un par de primos. Reservé un lugar peri en pastel, compré el regalo que él había mencionado meses antes casi de pasada, y que yo había anotado en mi teléfono para no olvidarlo. Era una cámara fotográfica analógica, cara pero no imposible, que había estado ahorrando desde enero. Lo tenía todo listo. 2 semanas antes del cumpleaños, Rodrigo me llamó para decirme que Valentina le había organizado una sorpresa con su grupo de amigos, que iban a salir ese fin de semana, y que quizás podíamos hacer lo mío otra semana. El cumpleaños de mi hijo, que era ese día, lo dejé para otra semana porque no quise hacer un escándalo. Lo que no le dije es que tuve que cancelar la reserva, y que me cobraron la mitad de todos modos. Lo que no le dije es que el pastel lo repartí entre las vecinas porque no sabía qué hacer con él. Lo que no le dije es que me senté esa noche en el sofá con la cámara envuelta todavía, mirando una foto de cuando Rodrigo tenía 4 años y yo lo cargaba en la espalda, en la feria del pueblo de mi madre, y que lloré hasta quedarme sin lágrimas. No de tristeza, o no solo de tristeza, de algo más oscuro, de esa rabia que da cuando entiendes que has perdido algo y que nadie más parece haberlo notado. Después de eso, las cosas fueron empeorando de maneras que no sé cómo describir sin parecer mezquina. No era que Valentina me insultara o me faltara el respeto directamente, era más sutil. Era llegar a su casa y notar que las fotos de la boda que habían colgado en la pared no incluían ninguna en la que yo apareciera, aunque había fotos del salón donde estábamos todos. Era escuchar que habían hecho un viaje largo, uno que Rodrigo siempre había dicho que quería hacer conmigo, y enterarme por una foto en redes sociales. Era preguntar por los planes para las fiestas y recibir respuestas vagas que al final siempre se resolvían de la misma manera. Los planes eran con los papás de Valentina, o con amigos de los dos, y yo quedaba en un lugar indefinido que nunca llegaba a concretarse. Y aquí viene la parte que me cuesta más reconocer, porque implica aceptar que yo también cometí errores, porque los cometí. Claro que los cometí. Hubo una discusión, una sola, grande, de esas que no se dicen en voz alta, pero que las dos partes guardan para siempre. Fue en una comida familiar, unos 2 años después de que se casaron. Habían venido a mi casa, algo que ya era raro, y yo había cocinado todo lo que a Rodrigo le gustaba desde niño, el arroz con leche de mi madre, el pollo que hacía Ernesto los domingos, una ensalada que él pedía siempre en verano. Era mi forma de decir, aquí estoy. Aquí sigue habiendo un hogar para ti. Valentina llegó y me dijo que últimamente estaba intentando comer más sano, que los carbohidratos le caían pesados. No lo dijo con mala intención, lo dijo así, como se dice cualquier cosa, pero yo llevaba 3 horas cocinando, y algo en mí se quebró. No dije nada en ese momento, pero durante la comida estuve tensa, y esa tensión es el tipo de cosa que llena el aire de una habitación, aunque nadie la nombre, y Rodrigo la notó. Y después, cuando Valentina fue al baño, me preguntó en voz baja si estaba bien, y yo le dije que sí, pero de una forma que claramente decía que no. Eso fue suficiente para que al día siguiente me llamara y me dijera que necesitaba que yo hiciera un esfuerzo. Que Valentina se sentía incómoda en mi casa, que sentía que yo la juzgaba. Yo le pregunté en qué momento la había juzgado yo, y él me dijo, ay mamá, no hace falta decirlo con palabras. Y eso me dolió más que cualquier cosa que me hubiera podido decir, porque tenía razón, y porque tener razón no lo hacía menos doloroso. Después de esa llamada, estuve una semana sin hablar con Rodrigo. Él tampoco llamó. Cuando finalmente retomamos el contacto, fue con esa educación forzada de las relaciones que se han enfriado. Todo correcto, todo en su sitio, nada de verdad. Y así estuvimos durante meses, años. En realidad, una relación funcional con mi hijo que en el fondo era una obra de teatro. Yo hacía el papel de la madre comprensiva y moderna, que no se mete. Él hacía el papel del hijo atento, que llama cuando puede. Nadie decía lo que de verdad sentía. Nadie rompía el cristal porque todos sabíamos que si se rompía, no había forma de recoger todos los pedazos. Y entonces me llamó para decirme que se iban a vivir a otro país. No voy a decir cuál porque no importa. Importa la distancia. Importa que era al otro lado del mundo. Literalmente.
con 12 horas de diferencia horaria. Importa que cuando me lo dijo, yo estaba en el trabajo, y tuve que salir al pasillo y apoyarme en la pared para no caerme. No porque me fuera a caer físicamente, sino porque algo en mí simplemente no encontró dónde sostenerse. Me dijo que era una oportunidad laboral increíble, que era algo que habían pensado mucho, que no era para siempre. Las 3 mentiras más comunes que se dicen en estas situaciones. No que fueran mentiras intencionadas, simplemente que eran cosas que la gente se dice para poder hacer lo que ya ha decidido hacer. Lo que nunca me dijo, pero que supe después, es que la idea había partido de Valentina, que ella había buscado activamente esa posibilidad, que había aplicado a trabajo en ese país, sin decirle nada a Rodrigo hasta tenerlo confirmado, y que cuando se lo dijo a él, lo hizo de una manera que yo nunca voy a poder probar, pero que conozco en mis huesos como una oportunidad, como una aventura, como algo emocionante que hacer juntos, no como una huida. Nunca lo llamó una huida, pero eso fue lo que fue. Me lo dijeron en marzo. En agosto, ya estaban en el aeropuerto. 5 meses para que mi único hijo se fuera al otro lado del mundo. 5 meses en los que yo fui a ayudarles a empacar cajas, a etiquetar muebles, a organizar lo que se quedaba en un guardamuebles y lo que se llevaban. 5 meses en los que sonreí en todas las fotos y me guardé todo lo demás para cuando llegaba a casa y cerraba la puerta. 5 meses en los que Valentina me trató con una amabilidad perfecta y ligeramente distante, la amabilidad de alguien que sabe que ha ganado, pero que tiene la decencia de no regodearse. El día que los llevé al aeropuerto, Rodrigo me abrazó en la puerta de las salidas internacionales y me dijo, «Te llamo cuando aterricemos». Y yo le dije, «Cuídate mucho». Y no lloramos ninguno de los dos, que es probablemente la cosa más triste que he escrito hasta ahora. Después de que se metieron por las puertas y desaparecieron entre la gente, me senté en un banco del aeropuerto y estuve ahí sentada 20 minutos sin hacer nada, solo mirando a la gente pasar. Familias con maletas, parejas que se abrazaban, niños que lloraban porque no querían volar. Toda esa vida moviéndose alrededor de mí mientras yo me quedaba quieta, sintiendo que algo muy fundamental acababa de terminarse, sin que nadie le hubiera puesto nombre. Eso fue hace 3 años. Actualización 2. Los 2 primeros años después de que se fueron los más largos de mi vida. Y eso es mucho decir viniendo de alguien que enviudó a los 44, y que pasó un año entero sin entender muy bien por qué seguía levantándose por las mañanas. Pero hay algo en la muerte de un esposo que, aunque te destroza, tiene una lógica que el mundo reconoce. La gente sabe cómo tratarte. Te traen comida dicen lo siento, te abrazan sin que tengas que explicar nada. Hay un luto que tiene nombre y que la sociedad ha aprendido a sostener, torpemente pero lo sostiene. El luto por un hijo que se fue vivo al otro lado del mundo. No tiene nombre, no tiene protocolo. A nadie te trae comida, nadie dice lo siento. La gente te dice qué emocionante, qué aventura, debes estar tan orgullosa. Y tú aprendes a asentir y a cambiar el tema porque la alternativa, decirles la verdad, es demasiado complicada. La verdad es que te sientes sola de una manera que no tiene palabras en ningún idioma que yo conozca. La verdad es que a veces te despiertas a las 3 de la mañana y lo primero que piensas es que son las 3 de la tarde allá y que él probablemente está en el trabajo y que si le escribes, no va a contestar hasta dentro de horas. La verdad es que calculas constantemente la diferencia horaria, que tienes 2 relojes en la cocina desde el primer mes, uno con tu hora y uno con la de ellos, y que miras el de ellos más veces al día de lo que quieres admitir. Las llamadas con Rodrigo eran regulares pero breves, videoconferencias los domingos, cuando los horarios lo permitían, que era menos de la mitad de los domingos. Me contaba del trabajo, de los lugares que iban descubriendo, de cómo estaban aprendiendo a moverse en esa ciudad nueva. Valentina aparecía a veces al fondo, saludaba, sonreía y desaparecía. Nunca fue grosera, nunca fue efusiva. Era el tipo de presencia que ocupa el espacio justo necesario para que nadie pueda quejarse de nada. Me preguntaba cómo estaba, escuchaba la respuesta, no hacía preguntas de seguimiento. La relación que teníamos era la relación de 2 personas que se conocen de referencias mutuas y que han decidido, tácitamente, mantener la cortesía como única moneda de cambio. Y yo lo aceptaba porque no tenía alternativa, pero también porque una parte de mí entendía, aunque me costara reconocerlo, que algo de esto era consecuencia de mis propios errores, no de todos. No iba a cargar con toda la culpa porque no era toda mía, pero sí de algunos. De esa tensión acumulada que nunca aprendí a expresar en palabras, y que se había filtrado por todos los rincones de mi relación con los dos. De esa forma que tengo de amar que a veces tiene más que ver con controlar que con soltar. A mi madre era así. Yo juré que no lo sería,
y lo fui de todas formas, que es probablemente la cosa más humana que existe, en repetir lo que criticaste. Durante esos 2 años, me ocupé en cosas. Eso también es una forma de sobrevivir, en llenarse de cosas. Retomé un curso de cerámica que había dejado años atrás. Me hice voluntaria en la biblioteca del barrio 2 tardes a la semana. Me fui de vacaciones sola por primera vez en mi vida, un viaje de 10 días a una zona rural del norte, con una mochila pequeña y sin itinerario fijo. Fue extraño, y también fue hermoso. Me senté muchas noches en terrazas de casas rurales, mirando montañas que no conocía, y me permití, por primera vez en mucho tiempo, no ser la madre de nadie, ni la viuda de nadie, solo ser Graciela, que tenía 59 años, y le gustaba el café amargo, y se sabía de memoria los nombres de las aves locales que le había enseñado su padre de niña. Pero volvía a casa. Ann siempre volvía a casa, y la casa era silenciosa de una manera particular. No el silencio tranquilo, de alguien que ha elegido estar sola, sino el silencio que queda cuando la vida que esperabas no llegó. Todas las noches ponía la televisión para que hubiera un ruido de fondo mientras cenaba. Todas las noches me iba a la cama sabiendo exactamente qué hora era en el país de mi hijo y pensando en están cenando, están durmiendo, están desayunando. Los convertía en rutinas imaginadas, para sentir que seguía siendo parte de algo, aunque no fuera verdad. Mi hermana Consuelo, que vive en la misma ciudad que yo, y que ha sido durante toda mi vida, simultáneamente, mi mejor aliada y la persona que más me saca de quicio, me decía que tenía que soltar, que Rodrigo era adulto que había hecho su vida, que yo tenía que hacer la mía. Me lo decía con amor genuino, de eso estoy segura, pero también con esa eficiencia emocional que tienen las personas que nunca han tenido hijos, y que por tanto, no entienden que soltar a un hijo no es una decisión que se toma una vez, y se acabó. Es algo que tienes que elegir todos los días, a veces varias veces en el mismo día, y que algunos días simplemente no puedes. También estaba el tema del dinero, que nunca es solo el tema del dinero, sino siempre algo más. Cuando Ernesto murió, dejó una pequeña herencia a la casa donde vivíamos, que no era grande, pero estaba en una zona que con los años se había revalorizado, y unos ahorros que él había ido acumulando con su característica silenciosa persistencia. Yo me quedé con todo porque éramos un matrimonio sin complicaciones legales, y porque Rodrigo era menor de edad. Con los años, a medida que Rodrigo fue creciendo, fui hablando con él de estas cosas, con la transparencia que me parecía necesaria, aunque cuando yo no estuviera, todo sería suyo, que mientras tanto la casa era mía, y vivía de una pensión, y de lo que había ahorrado yo misma. Nunca fue una conversación incómoda. Rodrigo nunca preguntó por dinero de una forma que me incomodara. Era ese tipo de hijo. Hasta que se casó con Valentina. No voy a decir que Valentina lo convirtió en otra persona, porque eso sería injusto. Y además, no es cierto. Pero sí voy a decir que a partir del matrimonio, empezaron a surgir conversaciones que antes no existían. Por ejemplo, Ann Rodrigo me preguntó un día, como de pasada, si yo había pensado en hacer algún tipo de planificación patrimonial. Usó exactamente esas palabras. Planificación patrimonial. Mi hijo, que de pequeño coleccionaba cromos de dinosaurios, le pregunté a qué se refería y me explicó que sería bueno tener todo formalizado, un testamento actualizado, ese tipo de cosas. Lo que no me dijo, pero que yo intuí con la claridad de quien ha pasado muchos años leyendo entre líneas, es que detrás de esa conversación había otra conversación que Valentina y él habían tenido, y que yo no había presenciado. Lo hablé con Consuelo. Consuelo me dijo que quizás era razonable, que era normal que un hijo adulto quisiera tener claridad sobre estas cosas, que no tenía que interpretarlo como una traición. Y sé que tenía razón, y al mismo tiempo sé que no toda razón llega al lugar donde uno necesita que llegue, porque no era solo el tema del testamento, era la acumulación, era el cumpleaños cancelado, y las navidades perdidas, y los viajes que no me contaban, y Valentina que nunca había comido en mi casa, sin un comentario sutil sobre algo, y ahora esto, era todo eso junto, en una sola pregunta formulada con las palabras de otra persona. No hice el testamento ese año, dije que lo pensaría, y cambié el tema. Rodrigo no insistió. Valentina, que supuse que sabría de la conversación, tampoco dijo nada, y el asunto quedó flotando en ese espacio incómodo donde quedan las cosas que todos saben que están ahí, pero que nadie quiere ser el primero en tocar. El segundo año que estuvieron fuera, Rodrigo me llamó en octubre, para decirme que Valentina estaba embarazada. Me lo dijo por videollamada, los dos juntos, con una sonrisa que era genuina y que me alegró y me rompió al mismo tiempo. Me alegró porque iba a ser abuela, porque ese bebé era algo que yo no sabía que necesitaba tan desesperadamente hasta que me lo dijeron. Me rompió porque estaban al otro lado del mundo,
Y ese embarazo iba a ocurrir sin mí en las ecografías, los antojos, la barriga que crece, el cuarto que se preparan, todo eso, iba a pasar en una ciudad que yo nunca había visitado y en un idioma que yo no hablaba bien. Les mandé cosas. Una caja grande llena de ropa de bebé, algunas que había guardado de cuando Rodrigo era pequeño, y que no sé por qué nunca tiré, un osito de peluche que había sido de Ernesto de niño, y que había sobrevivido milagrosamente décadas de mudanzas y vida. Le incluí una carta a mano, en papel, que tardé 4 borradores en escribir, y que al final quedó en 2 párrafos sencillos porque todo lo que intentaba decir sonaba a demasiado, o a muy poco. Les dije que estaba feliz, que los quería, que me avisaran si necesitaban algo. Valentina me escribió un mensaje por el teléfono cuando recibieron la caja. ¡Qué lindas cosas! Muchas gracias. 4 palabras y un emoji de corazón. Guardé ese mensaje más tiempo del que debería. Los meses del embarazo fueron un ejercicio continuo de contención. Yo preguntaba, ellos respondían con la cantidad justa de información para que yo no me sintiera ignorada, pero tampoco invitada. ¿Cómo está Valentina? Bien. Con algo de náuseas al principio, pero ya mejor. ¿Cuándo es la fecha? A mediados de julio. ¿Han decidido nombre? Todavía no estamos seguros. Cada respuesta era una puerta entreabierta que se cerraba antes de que yo pudiera cruzarla. ¿Y yo lo dejaba así? Había aprendido. El precio de no dejarlo así era que la puerta se cerraba del todo. En junio me ofrecí a ir. Dije que podía tomar vacaciones, que quería estar cerca cuando naciera el bebé, que entendía si preferían que fuera después, pero que quería que supieran que estaba disponible. Rodrigo me dijo que ya lo hablarían. No me volvió a llamar con una respuesta. Le pregunté 2 semanas después. Me dijo que de momento creían que iban a estar bien, que Valentina tenía una red de amigas ahí, y que no querían que yo viajara tanto, para al final no poder atenderme bien, que ya nos organizaríamos para que yo conociera al bebé en unos meses. Unos meses, a conocer a mi nieto, en unos meses. Me acuerdo de que colgué el teléfono y me senté en el suelo de la cocina. No en una silla, en el suelo, con la espalda en el armario de abajo, y las rodillas recogidas como una adolescente. Y me quedé así mucho tiempo, sin llorar, que es peor que llorar, mirando las baldosas que tenía que cambiar desde hacía 3 años, y pensando en que Ernesto nunca iba a conocer a ese nieto, y que yo lo iba a conocer en unos meses, y que meses era una palabra muy larga cuando lo que esperaba ser el nacimiento del primer hijo de tu único hijo. El bebé nació un 14 de julio. Rodrigo me mandó un mensaje. ¿Nació bien? ¿Los dos bien? Se llama Mateo en una foto. Mateo recién nacido, arrugado y perfecto, con los ojos cerrados y los puños apretados. Le puse una vela a la foto de Ernesto en la mesita de noche, y me quedé mirándola mucho tiempo. Después le respondí a Rodrigo: qué hermoso. Felicidades a los dos, denle un beso de mi parte. Eso fue en julio. En septiembre, me llamó Valentina. No Rodrigo, Valentina. Actualización 3. Valentina me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en casa, había vuelto hace poco del voluntariado en la biblioteca. Tenía el delantal de cocina puesto todavía porque iba a hacer la cena. Y el teléfono sonó con un número que reconocí, porque lo tenía guardado, aunque casi nunca lo usaba. Me quedé mirando la pantalla un momento antes de contestar, con esa mezcla de extrañeza y alarma que da cuando alguien llama desde fuera de su patrón habitual. Contesté. Hola, Graciela, soy Valentina. Sé quién eres, Valentina. ¿Está bien, Rodrigo? Eso fue lo primero que dije, porque el cerebro de una madre va siempre al peor lugar primero. Sí, está bien, está en el trabajo. Yo, y aquí hizo una pausa que tardé en entender, una pausa que no era duda de vocabulario sino algo más físico, como si necesitara aire. Perdona que te llame así, de repente sé que es raro. No pasa nada, le dije. ¿Qué ocurre? Y entonces, me lo contó de una forma que no tenía nada de lo que yo hubiera esperado de Valentina, sin estructura, sin la eficiencia ordenada con la que yo la asociaba, sino en fragmentos, con silencios, con una voz que en varios momentos se quebró, y que ella intentó componer antes de continuar. Me lo contó como lo cuenta alguien que lleva mucho tiempo sin hablar de verdad con nadie. Rodrigo llevaba semanas trabajando entre 12 y 14 horas diarias. Había un proyecto importante, una fecha límite que no se podía mover, y él era parte del equipo que tenía que sacarlo adelante. Llegaba a casa cuando Mateo ya estaba dormido y se iba antes de que despertara. Valentina estaba sola con el bebé prácticamente todo el tiempo. Las amigas que había mencionado Rodrigo como la razón por la que yo no necesitaba ir existían, pero eran amigas de trabajo, sin hijos, con vidas que no tenían espacio para quedarse tardes enteras, acompañando a una madre primeriza, con un recién nacido. La madre de Valentina había ido 3 semanas después del nacimiento y se había quedado un mes, pero ya se había vuelto. No había nadie más.
Mateo tenía cólicos, había que cargarlo casi todo el tiempo, o lloraba con una intensidad que Valentina describió como un llanto que atraviesa las paredes. Y yo supe exactamente de qué estaba hablando, porque Rodrigo fue así también. Y hay un tipo de agotamiento específico del llanto, de un bebé con cólicos que no se parece a ningún otro cansancio. Es un cansancio que entra por los oídos y se instala en los huesos. Valentina no dormía bien desde hacía semanas. Había días que no salía del apartamento porque sacar al bebé sola era una logística que le consumía más energía de la que le quedaba. Me dijo, con una voz que era casi un susurro, y hay mañanas que me despierto y no sé cómo voy a llegar a la noche. Me quedé callada escuchándola, no porque no supiera qué decir, sino porque entendí que lo que necesitaba en ese momento no era que yo dijera nada. Necesitaba ser escuchada. Hay pocas cosas más hambrientas en el mundo que una persona que no ha sido escuchada en mucho tiempo. Cuando terminó de contarme, dijo Ana Graciela, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo sé, y sé que las cosas entre nosotras no han sido fáciles, y que en parte ha sido por cómo yo lo he manejado. Pero no sé a quién más llamar. Y aquí es donde podría haber pasado cualquier cosa. Podría haber usado ese momento. Podría haberle dicho, ya ves lo que es necesitar a alguien y no tenerlo. Podría haberle recordado el cumpleaños de Rodrigo, las Navidades, el ofrecimiento de ir cuando nació Mateo, que ella había rechazado indirectamente. Podría haberme tomado esos 10 segundos de silencio para hacer sentir a Valentina exactamente lo que me había hecho sentir a mí durante años. No lo hice no porque sea mejor persona de lo que soy, sino porque en el momento en que ella dijo no sé a quién más llamar, algo en mí reconoció esa frase. La había vivido, la había sentido en el cuerpo después de que Ernesto murió, cuando se fueron todos los que vinieron al velatorio, y la casa quedó silenciosa, y yo tenía 16 años menos, y un hijo de 16 años, y absolutamente ninguna certeza de nada. Hay momentos en que el dolor de otra persona es tan reconocible que tus propios rencores se quedan pequeños a su lado. Este fue uno de esos momentos. Le pregunté qué necesitaba. Hubo una pausa. Creo que no esperaba esa pregunta, o creo que esperaba que viniera acompañada de condiciones, de recordatorios, de una factura emocional que saldar antes de recibir la ayuda. Cuando se dio cuenta de que no había nada de eso, tardó un momento en contestar. Me dijo, necesito que alguien venga, alguien que sepa lo que está haciendo, alguien que pueda quedarse un tiempo. Le dije que tenía que mirar vuelos, que me daba la noche para organizarme, que le escribía mañana. Colgué el teléfono y me senté en la silla más cercana, que resultó ser la del comedor, la que queda justo debajo de la ventana que da a la calle, y me quedé mirando el mantel un buen rato. Tenía el delantal de cocina puesto todavía, la cena sin hacer. Afuera se estaba poniendo el sol de una manera anaranjada y tranquila que parecía completamente ajena a lo que acababa de pasar dentro de mí. Llamé a Consuelo Ann. Le conté la llamada. Consuelo estuvo en silencio un momento y después me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije lo que sabía desde que había colgado con Valentina, pero que necesitaba decirlo en voz alta para hacerlo real. Voy a ir. Consuelo, di yo, sin que te lo haya pedido Rodrigo, y yo le dije, me lo pidió Valentina, es suficiente. Consuelo no dijo nada más por un momento, y después dijo, bien, Ambi. Esa noche no dormí. No de angustia, sino de esa energía nerviosa que da cuando estás a punto de hacer algo que importa. Vuelos. Los había directos, aunque con escala, no baratos, pero había. El más próximo salía en menos de 24 horas al día siguiente, pasado el mediodía, con una escala de 4 horas en una ciudad intermedia, y llegada de madrugada. Era una locura. Era exactamente lo que iba a hacer. Le escribí a Valentina pasada la medianoche, encontré vuelo para mañana. Llego el miércoles de madrugada. Si te viene bien, te escribo los detalles. Tardó 10 minutos en contestar, que para ser la 1 de la mañana era una respuesta muy rápida. Lo que me dijo sin necesidad de palabras que no había estado durmiendo en sí. Por favor. Gracias, Graciela. Le escribí a Rodrigo también. Le dije que me había llamado Valentina, que había hablado con ella, que iba a ir a ayudarlos un tiempo. Le dije que esperaba que estuviera bien, que trabajar tanto no era sostenible y que lo quería. Eso fue todo. No le pregunté si le parecía bien. No le pedí permiso. Era la madre de mi hijo, y la abuela de su hijo, y mi nuera me había llamado pidiendo ayuda. No había nada que pedir permiso. Rodrigo me contestó a primera hora de la mañana siguiente, cuando yo ya estaba medio armando una maleta. Mamá, no tenías que hacer esto. No era un reproche, era una de esas frases que dicen dos cosas a la vez, que no esperaba que lo hiciera, y que estaba agradecido de que lo hiciera. Le respondí, sé que no tenía que hacerlo. Quiero hacerlo. Nos vemos el miércoles.
La mañana del vuelo la pasé en movimiento constante, porque era la única forma de no ponerme a pensar demasiado. Hice la maleta bien, la deshice, la volví a hacer con más calma. Llamé a la clínica donde trabajo para explicar que tenía una emergencia familiar y que necesitaba al menos 4 semanas de permiso. Y la directora, que me conoce hace muchos años, me dijo que me tomara el tiempo que necesitara, que ya se organizaban. Regué las plantas andó, le dejé una copia de mis llaves a Consuelo. Le pedí a la vecina del tercero, que es una mujer encantadora y fiable, que revisara el buzón de vez en cuando. En el taxi al aeropuerto, miré por la ventanilla los edificios de mi ciudad, las calles que conozco de memoria, el mercado donde compro las verduras, el parque donde Rodrigo aprendió a andar en bicicleta, y que ya no tiene el árbol grande que había en el centro porque lo tumbó una tormenta hace años. Pensé en cuánta vida hay guardada en los lugares que uno conoce sin pensar. Pensé en que iba a ver a mi nieto por primera vez. Pensé en Ernesto, que no iba a poder hacerlo nunca. Le dije mentalmente, voy a conocer a Mateo. Tiene tus cejas, creo, aunque en las fotos es difícil saberlo. Voy a decirle que exististe. El vuelo fue largo. 2 películas que no terminé, un libro que no pude concentrarme en leer, el intento de dormir que se quedó en ese estado intermedio, donde el cuerpo descansa, pero la mente sigue dando vueltas. Pensé en Valentina, en lo que había significado para ella hacer esa llamada. Valentina no era el tipo de persona que pide ayuda fácilmente. Eso lo había notado desde el principio. Era de las que prefieren cargarlo solas antes de parecer vulnerables, y eso era algo que en realidad teníamos en común, aunque nunca lo habíamos dicho en voz alta. Las dos somos de las que aguantan, y aguantan, hasta que ya no pueden. Las dos somos de las que confunden el orgullo con la fortaleza. Quizás en otro contexto, en una versión diferente de nuestra historia, habríamos sido amigas y no lo fuimos. Pero estábamos aquí. Lic de madrugada, como estaba previsto. El aeropuerto era grande y luminoso con esa luz blanca de los aeropuertos que no distingue entre el día y la noche. Fui a buscar mi maleta al carrusel con la concentración de la que funciona con pocas horas de sueño y mucha adrenalina. Cuando salí por las puertas de llegadas, miré entre la gente que esperaba. Valentina estaba ahí, con Mateo en brazos, dormido, envuelto en una manta de colores. Estaba ojerosa, y tenía el pelo recogido de cualquier manera, y llevaba una chaqueta que no era de ella, probablemente de Rodrigo, que le quedaba grande. No parecía la Valentina eficiente y contenida que yo conocía. Parecía una persona al límite, que había conseguido llegar hasta ahí con el bebé en brazos en mitad de la noche, porque necesitaba que yo supiera que me estaba recibiendo ella, no mandando un taxi. Cuando me vio, algo en su cara se movió. No lloró, pero estuvo cerca. Miré a Mateo, tenía los ojos cerrados y los labios ligeramente fruncidos, y la respiración de los bebés dormidos, que es la cosa más tranquilizadora del mundo. Levanté la vista hacia Valentina, y le dije: déme al bebé un momento, que tú coges la maleta. Ella me lo pasó sin decir nada. Yo lo tomé en brazos y sentí el peso de ese cuerpo pequeño y cálido, y el olor de leche, y de suavizante de bebé. Y fue exactamente como cargar a Rodrigo 40 años atrás, exactamente, con la misma indefensión y la misma ferocidad. Mateo movió un poco los labios y siguió dormido. Valentina agarró el asa de mi maleta. Empezamos a caminar hacia la salida sin decir nada más. Afuera hacía frío. Un frío húmedo y oscuro de madrugada de otoño. Me subí la capucha de la chaqueta con la mano que tenía libre, la que no sostenía a Mateo, y seguí caminando. Actualización 4. El mes que pasé con ellos es el período de tiempo del que tengo los recuerdos más claros y más complejos de los últimos años. Y eso es mucho decir. Fue un mes que ocurrió en Capazán. La capa de arriba era práctica, concreta, llena de cosas que hacer y problemas que resolver, y eso fue lo que me mantuvo en movimiento. Las capas de abajo eran otra cosa. Eran el lugar donde pasaban las cosas que importan de verdad, y que no siempre tienen nombre. La primera semana fue puro trabajo. Eso es lo que nadie te cuenta del posparto cuando lo vives desde afuera, en que es una logística brutal, disfrazada de algo tierno. Valentina no había dormido más de 3 horas seguidas en semanas. Y eso se veía en todo en cómo hablaba, en cómo se movía, en cómo miraba a Mateo con un amor que era completamente real pero que estaba teñido de un agotamiento, que lo hacía casi irreconocible. Llegué y asumí el turno de noche desde el primer día, no porque me lo pidieran, sino porque era lo obvio. Me instalé en el cuarto de invitados con Mateo en el Moisés, aprendí su ritmo en 2 noches, aprendí que lloraba diferente según lo que necesitaba, y que con los cólicos lo que mejor funcionaba era caminarlo de cierta manera, con la panza sobre el antebrazo y la cabeza en la mano. El peso del cuerpo
sobre el calor del brazo. Me acuerdo de caminar en círculos por ese apartamento en la oscuridad de las 3 de la mañana, con Mateo respirando contra mi mano y la ciudad extranjera iluminada al otro lado de las ventanas, y sentirme completamente en el lugar correcto. Después de mucho tiempo, sentirme en el lugar correcto. Valentina empezó a dormir. 4 horas, después 5, después una noche entera, que la dejó al día siguiente con los ojos brillantes y una energía que yo no le había visto todavía. Me dijo, no recuerdo cuándo fue la última vez que dormí así. Le dije, pues, duerme esta noche también. Rodrigo llegaba a casa con el proyecto todavía sin terminar, pero con una expresión diferente, menos tensa, como si el hecho de saber que yo estaba ahí hubiera aliviado algo que él no había podido nombrar, pero que claramente había estado cargando. Me trataba con una calidez que hacía tiempo que no sentía de él al mes. Traía café por las mañanas, se sentaba conmigo después de cenar a hablar de cosas que no eran urgentes. Me contaba cosas de su trabajo, de la ciudad, de la gente que había conocido. Una noche me dijo, mirando a Mateo que dormía en mi regazo, te he extrañado, ma. Y yo le dije, yo también. Y no añadí nada más, porque no hacía falta. La relación con Valentina fue más despacio, que era lo que debía ser. No hubo una conversación larga y catártica en los primeros días. Hubo cosas más pequeñas. Ella me preguntaba cómo hacía yo tal cosa con el bebé. Yo le preguntaba cómo prefería ella que lo hiciera. Las dos aprendimos a estar en la misma cocina sin estorbarnos. Me contó cosas de su infancia, poco a poco, mientras cocinábamos juntas, o mientras Mateo dormía, y las dos aprovechábamos para tomar café. Cosas que explicaban, sin justificar, algunos de los patrones que yo le había atribuido a malicia o a frialdad. Me contó que su madre también era de las que querían controlar, que ella había aprendido de niña que la única forma de tener espacio era construir distancia, que cuando conoció a Rodrigo y vio cómo era nuestra relación, tan cercana, tan central, tuvo miedo, que ese miedo lo manejó mal. No me lo dijo todo a la vez, no fue una confesión de una sola tarde, fue en fragmentos, a lo largo de semanas, la forma en que la gente cuenta las cosas que le cuestan, cuando ya no tiene la energía para seguir guardándolas. Yo tampoco me callé todo. Le conté que mi forma de amar a Rodrigo siempre había tenido algo de apretado, de demasiado necesario, que después de que Ernesto murió, me había aferrado a él de una manera que no siempre fue justa para un adolescente, que también estaba de duelo, que cuando apareció ella, una parte de mí lo interpretó como una amenaza, en lugar de como lo que era que mi hijo encontraba a alguien con quien construir su vida, que eso era exactamente lo que yo había querido para él, siempre, y que aún así me costó verlo así en el momento. No fue una conversación cómoda, ninguna de las dos lloramos, que quizás habría sido más fácil. Fue una de esas conversaciones que se tienen mirando a otro lado, o haciendo otra cosa con las manos, porque mirarse directamente a los ojos habría sido demasiado por real. La primera conversación real que habíamos tenido en años de conocernos. Mateo fue el terreno neutral. Con Mateo no había historia que cargar, no había errores acumulados, ni rencores guardados. Era solo un bebé que olía a leche, y que a veces sonreía sin saber todavía que sonreía, con esa sonrisa gaseosa de los recién nacidos, que no es todavía una comunicación, pero que se parece tanto a una que uno no puede evitar responderle. Yo lo bañaba por las noches, y Valentina me miraba y me preguntaba si lo estaba haciendo bien, y yo le decía que sí, que perfectamente, que era una madre muy buena y era verdad. A pesar del agotamiento y de la soledad, y de los meses difíciles, Valentina era una madre muy buena. Lo miraba con una atención completa. Aprendía rápido. Tenía un instinto que no se aprende, sino que simplemente está. Se lo dije a le dije a eres muy buena madre, Valentina. Lo dije sin más, sin condiciones, sin un pero al final. Ella me miró un momento, y después miró a Mateo y asintió. Y supe que le importaba, que lo necesitaba escuchar de alguien que no fuera Rodrigo, de alguien que pudiera verla desde afuera con ojos más experimentados. A veces, eso es lo que necesitamos, aunque alguien que nos ha visto en nuestro peor momento, nos diga que a pesar de todo, lo estamos haciendo bien. Hacia el final de la tercera semana, Rodrigo terminó su proyecto. Volvió a ser el que yo recordaba presente, atento, con tiempo y con ganas. Los tres juntos con Mateo, eran algo que me costaba mirar directamente, porque me llenaba de una emoción demasiado grande y compleja para sostenerla, sin que se me notara. Ernesto y yo habíamos sido así en jóvenes, con un bebé, aprendiendo a ser tres. La vida repite sus formas, aunque los actores cambien. Una tarde, salimos los cuatro a caminar. Era un día frío y despejado con ese sol de otoño, que da poca calor pero mucha luz.
y paseamos por un parque que hay cerca de su apartamento. Rodrigo empujaba el carrito. Valentina y yo caminábamos a su lado hablando de nada importante, de los árboles, de la gente que pasaba, de una tienda de dulces que había en una esquina. Fue una tarde completamente ordinaria, no ocurrió nada. Y sin embargo fue uno de esos momentos que uno sabe que va a recordar exactamente: la luz, el frío, Mateo dormido en el carrito, mi hijo que caminaba a mi lado, Valentina que por primera vez desde que la conocía, caminaba a mi otro lado, sin la distancia que había mantenido siempre. En la última semana, Valentina me pidió perdón. No lo hizo de golpe, lo hizo una mañana, mientras desayunábamos las dos solas, con Mateo dormido y Rodrigo en la ducha. Lo hizo con esa voz de quien ha estado practicando lo que va a decir, pero aún así, no sabe muy bien cómo va a salir. Me dijo en Graciela: sé que te alejé de Rodrigo, que lo hice conscientemente, aunque me cueste admitirlo, que hubo cosas que hice que no estuvo bien. Wylos. Me quedé mirando mi taza de café un momento. Pensé en todo lo que podría decir. Pensé en los años de llamadas que no llegaron, en los cumpleaños perdidos, en el vuelo de agosto que los llevó al otro lado del mundo, en todos los momentos en que había estado al margen de una vida que en otra versión de las cosas habría podido compartir. Pensé en que tenía razón, que había cosas que no estuvieron bien, que el dolor que yo había sentido era real y que ahora alguien lo reconocía. Y después pensé en Mateo en el peso de Mateo en mis brazos, esa primera madrugada en el aeropuerto, en que estaba aquí en esta coquina, con esta mujer que me estaba mirando con los ojos muy abiertos esperando lo que yo fuera a decir, en que los 3 años de distancia y silencio podían pesarme el resto de mi vida, si así lo decidía. O podían ser lo que eran 3 años difíciles, que habían terminado en una llamada de teléfono, y un vuelo de 24 horas, y un mes que lo había cambiado todo. Le dije en Valentina: no hace falta, ya estamos aquí. No porque los errores no importaran ni importaban, sino porque ya habíamos llegado al otro lado, y desde el otro lado, las cosas tienen una perspectiva diferente, porque el perdón no siempre tiene que ser un acto de absolución formal. A veces es simplemente decidir que el lugar en el que estás ahora vale más que el peso de lo que cargabas, porque tenía delante a una mujer que había hecho algo muy difícil: admitir que se había equivocado, sin que nadie la forzara, sin que hubiera consecuencias si no lo hacía. Eso no es poca cosa. Valentina asintió, se le llenaron los ojos de agua, pero no lloró. Tomó su taza de café y la sujetó con las 2 manos, como si necesitara algo concreto a lo que aferrarse. Y seguimos desayunando. 3 días antes de que yo me fuera, Rodrigo me llevó a dar un paseo. Solo los dos, como antes, fuimos a caminar por el centro histórico de la ciudad, que tiene esa arquitectura de ciertos lugares de Europa, que uno no termina de creerse del todo hasta que la tiene delante. Tomamos café en un sitio pequeño con sillas de madera y una barra que olía a espresso. Y mientras tomábamos el café, mi hijo me dijo algo que no esperaba. Me dijo: Anma, Valentina y yo hemos estado hablando mucho este mes, sobre muchas cosas. Hizo una pausa. Removió el café aunque no tenía azúcar. Creo que queremos volver. No ahora. Necesitamos terminar algunas cosas aquí, pero en un par de años, queremos que Mateo crezca cerca de la familia, cerca de ti. Cerca de ti. Lo dijo así, claro, sin rodeos. No dije nada durante un momento. Miré la calle, por el cristal de la cafetería. Había un hombre mayor que paseaba un perro muy pequeño. Había una pareja joven que se reía de algo. Había una ciudad entera pasando sin saber lo que acababa de decirme mi hijo. Le pregunté: ¿estás seguro? No quiero que lo hagan por mí. Quiero que lo hagan porque lo quieren. Me dijo: lo queremos. Lost Dog. Pedí otro café aunque no necesitaba más cafeína. Lo pedí para tener algo que hacer con las manos porque si no las ocupaba, iba a ponerme a llorar en esa cafetería de ciudad extranjera y no quería hacer eso. El café llegó, lo sujeté. Seguí mirando la calle. Le dije a mi hijo: Hanme, alegra mucho Ann, y era cierto. Era tan cierto que casi dolía. Ese tipo de alegría que es grande y tranquila a la vez, que no tiene nada de eufórica, sino que se parece más a alivio, a la sensación de bajar un peso que llevabas tanto tiempo cargando, que ya ni lo notabas hasta que no está. El día que me fui, Valentina me abrazó en la puerta. No fue un abrazo de protocolo, fue un abrazo de los que tienen peso, de los que dicen algo que no se puede decir de otra forma. Mateo estaba en brazos de Rodrigo, y Rodrigo me miraba con esa expresión de cuando era adolescente, y no sabía cómo despedirse sin que le costara demasiado. Le di un beso en la frente a Mateo, que ya tenía casi 2 meses, y que me miraba con esa seriedad absurda y encantadora de los bebés, que todavía no saben sonreír con intención. Le dije en voz baja: solo para él, ya te conozco. Ahora, ya te conozco. En el taxi,
Al aeropuerto pensé en todo lo que había pasado en un mes, en cómo puede cambiar la textura de una relación cuando se le da tiempo y espacio y honestidad, en cómo el amor, cuando no encuentra la forma de expresarse bien, a veces se convierte en exactamente lo que más daño hace, en cómo también puede encontrar el camino de vuelta, si alguien tiene el valor de hacer la llamada, o de tomar el vuelo. Pensé en Ernesto, en que habría llorado si hubiera visto a Mateo, en que le habría gustado. Valentina más de lo que nunca le gustó a mí, en los años difíciles, porque Ernesto tenía esa capacidad de ver directamente al núcleo de las personas, sin que la distancia le importara. Pensé que quizás yo también estaba aprendiendo eso, aunque tarde. A los 61 años, con los huesos más cansados y el corazón más poroso, aprendiendo que la gente es complicada y que la complicación no siempre es el enemigo. Llegué a casa de madrugada. La casa olía a cerrado y a las plantas que Consuelo había regado, pero que seguían siendo mis plantas, en mis tiestos, en mis ventanas. Puse la maleta en el cuarto. Fui a la cocina, miré el reloj de la pared que tengo desde hace años, y el pequeño reloj de viaje que había puesto al lado, el que marcaba la hora de allá. Eran las 4 de la mañana allá. Mateo estaría durmiendo, Valentina también. Rodrigo quizás también. Me hice una tila, me senté en la silla de siempre, la que queda bajo la ventana, y me quedé un rato en silencio, sola en mi cocina de siempre, sintiendo que el silencio por primera vez en mucho tiempo no era el sonido de la ausencia, sino simplemente el sonido de la noche. En mañana los llamaré. Esta noche, descanso. Si hay alguien leyendo esto que está peleado con su nuera, o con su suegra, o con alguien con quien la vida los puso en la misma historia, sin que lo eligieran. No sé si esto le sirve de algo. No sé si lo mío puede enseñarle algo a nadie. Solo sé que a veces el primer paso no lo da quien debería darlo. Lo da quien puede. Y que eso, aunque no sea lo justo, es suficiente para empezar.